Vamos, que el tiempo apremia, señoras y señores, y como ya es una hermosa tradición, de los días martes, es un placer para Radio Dínamo y para estos perros guardianes presentar a este programa que comienza dentro de otro programa, y este programa se llama Morayá y está conducido por Pablo Chalkov. Bien, los dos juntos, al unísono. Bueno. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muy feliz de estar con ustedes. Y esta presentación me hace acordar a esa presentación que hacen a estos peleadores de UFC, que realmente ya, si vienen medio dormidos, los despierta la presentación. No solo cuando los presentan a ellos, sino cuando presentan con el que van a tener que boxear o pelear. Claro, sí, es verdad, no sé qué deportes. Así bravo, pero acá lo presentamos como usted se merece. Bueno, este programa de Morayá no puede dejar de lado algo que para nosotros, los argentinos, es fundamental, y es que hoy se inicia, ni más ni menos, que este ciclo que nos llena de esperanza y de felicidad, porque somos un pueblo, además de maravilloso, maravillosamente futbolero, sí, que el fútbol es un poco como la historia, ¿no? No es lo que uno quiere, es lo que se va dando a veces, es la suerte que se tiene, así que bueno, hay que armarse con mucha fe, con mucha fuerza. Yo estoy seguro que vamos a vivir mucha intensidad los argentinos, así que bueno, vamos preparándonos mental y físicamente. Y bueno, para prepararnos mental y físicamente, yo creo que siempre es bueno volver a la fuente. Bien. De alguna manera, Morayá lo que viene es para aquellos que ya tienen un conocimiento, tal vez para refrescarlo. Bien. O para escuchar otra manera de plantearlo. Y para aquellos que no lo tienen, hoy justo había un escritor hace un rato en tu programa que lo escuché detenidamente. Y claro, hay un elemento fundamental, hace falta generaciones de lectores. No se puede, como generación espontánea de un día para el otro, tener una sociedad culta, una sociedad que valore la escritura. Eso es un proceso, por eso la educación es fundamental, que sea constante, que sean políticas de Estado, independientemente izquierda, derecha, centro. Hay cuestiones que están claras. Más allá, claro. Entonces, bueno, desde esa línea es que acá tratamos, a través de Morayá, de volver a las fuentes, ¿no? Para comprender la realidad, para comprender las noticias que las vamos a abordar en los últimos minutos del día. ¿Cómo nos sirve leer un poco o conocer la historia? Y qué mejor que ir a la Torá, o sea, a la Biblia, al origen, por lo menos para nosotros, para nuestra cultura judeo-cristiana occidental, en la que tenemos la suerte de vivir. Eso ya lo hicimos en todos los programas que venimos haciendo esa aclaración. Qué bueno que decís, ¿no? Sí. Tenemos la suerte de ser judeo-cristianos. Es una suerte. Es una suerte, porque la libertad es algo fundamental para nuestra cultura. Es una suerte. Y la libertad es... Que yo comprendí hace muy poco, hace relativamente poco lo comprendí. Tal vez lo comprendiste de un punto de vista, si querés, racional y lógico, porque yo que te conozco hace bastante tiempo, no dudo que siempre tuviste esos valores. Claro, obviamente, pero ahora estoy orgulloso, digamos. Eso, tenemos que estar orgullosos. Y decirlo Pirucho, abiertamente. Estar orgulloso. Mira, Salvador, qué ubicado que está Pirucho. Cuando dice estar orgulloso, al estar orgulloso, que esto no es pasarse de mambo, nunca somos los mejores, pero estar orgulloso de lo nuestro es un muy buen antídoto para evitar fórmulas, digamos, de afuera. Cuando digo de afuera me refiero a valores que no tienen nada que ver con nosotros. Si nosotros en nuestra cultura valoramos el respeto al prójimo, el respeto a las ideas, a las costumbres de los demás, también exigimos lo mismo y vivimos en esa cultura. Hay culturas que no respetan al otro. Así de simple. Esta es la cultura de Morayá, el respeto al otro. Y volviendo un poquito a la historia, vamos a ver cómo esto del respeto fue un proceso. Vos bien observaste que en el Antiguo Testamento, sobre todo, que es lo que nosotros estamos tratando, la Torá, los 5 libros, estamos por Génesis recién. Ya en el próximo capítulo creo que vamos a pasar a Éxodo. Vamos a ir libro por libro y vamos a ir abordando en cada programa así, exhaustivamente, sin dejar nada. Tal vez no lo logremos completar, pero sin dejar nada que sea importante para eso, para ver que nuestra cultura tiene
en su esencia tiene valores que son los que hoy, sin darnos cuenta, Salvador, te hablo a vos como joven y a cualquier joven, ya los tiene como algo común, claro, pero no fue común. No fue Entonces, común, sí. volviendo a la historia, recordemos dónde nos quedamos. Nos quedamos en José, el soñador. José el soñador. José era hijo de Jacob. Fue uno de los 12 hijos que tuvo Jacob y una hija, que son las 12 tribus de Israel. Jacob, recuerden que cuando lucha con ese hombre que resulta ser un ángel, que resulta ser el mismo Dios que lo envió, pasa a tener el nombre Israel. Así que bueno, de ahí van a venir las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob. Pero Jacob no está solo. Imagínate. Está en el pozo, estamos en el fondo. Ahora imaginen el capítulo. Bueno, recordemos, está en el pozo pobre, abandonado. ¿Y cómo está? ¿Cómo con el abrigo de colores robado? Con la túnica de colores. Imagínense, hace casi 4.000 años un hombre con una túnica de colores. Es una barbaridad. Que además es el hijo, que lo dice bien acá en el Génesis, aclaran que Jacob amaba por sobre en sí, o sea, amaba más a José que al resto de todos sus hijos. O sea, está bien aclarado. A José lo quería más que a todos sus hijos, no más que a Rubén, o más que a Judá, o más que a Benjamín. Que acuérdense, tantos hermanos, no voy a dar toda la lista. Puede ser que sea porque los otros eran brutos. No, es por mucho más simple. Recordá que Jacob primero se enamora de Raquel. Es su amor, es un amor a primera vista. Pero su suegro Labán le engancha a Lea para que no se quede. Era la más grande, para que antes, si vos casabas a tu hija más chica antes que a las grandes no las casabas más. Claro. Entonces, en esa línea, acordate, Labán hace que pobre, que Jacob se case con Lea, trabaje 7 años para pagar la dote Lea y se case con Raquel, se la da a Raquel también, y los 7 años de dote de Raquel. Pero además cada una de las dos viene con se podría decir, un complemento, que era la sirvienta, que era la que acompañaba a esta joven. Y llegó no solo Lea y Raquel, sino que llegó Bila y Silpa, las dos sirvientas, una de cada una. De Lea era Silpa, y de Raquel era Bila. Y Jacob con todas. Claro, imagínate, José era el hijo de Raquel. Fue el primer hijo de Raquel, el primogénito de la mujer que amaba. Porque a Lea no la amaba. Bueno, tuvo que hacerse cargo, porque tuvo que hacerse cargo de la hermana más grande. Y a las otras, a la sirvienta, recordá que a Raquel le pasó lo mismo que a su mamá, claro, a su abuela Sara, no podía ser madre. Entonces le propuso Raquel a Jacob que tenga hijos con Bila. Porque pensaban y necesitaban la descendencia para su proyecto de vida y de pueblo. Para la promesa de que él... La promesa se le hizo a Abraham, recordemos Dios. Claro, uno puede entender cómo la mujer le va a decir: yo no puedo tener hijo, tenerlo con la criada, porque necesitaban la descendencia. Pero además otra cosa, la criada formaba parte. Recordá que en el parto se puso Raquel, en las piernas la tuvo a Bila, y Bila ahí parió a su primer hijo. Pero bueno, volviendo con Lea y los hermanos, o sea que imagínate, los hermanos lo odiaban porque este era el buchón, recordá que pero no por malo, sino que su papá, Jacob, le decía a su hijo: escuchame, José, anda a ver a tus hermanos que son de mala vida, tratá de estar ahí, contame, porque tenían fama de que no eran buena gente los hermanos. Que querían pegar a los gatos. Más o menos. Y además recordá que los hermanos, la disparidad que hay, está José, que es hijo de su amada, que además lo pudo tener de grande, es el hijo de la vejez. Después viene Benjamín, que es el más chico de todo, el hijo de la vejez también. Pero José es chico, los otros ya son grandes. Además, la mayoría de sus hijos son de las dos sirvientas de sus mujeres, o sea que afectivamente ha habido cierta distancia. Lea él no la eligió, y era Rubén, que es el primogénito de Jacob, el que tenía que heredar la fuerza, la bendición y todo eso. Y Rubén es hijo de Lea, no es de Raquel, así que por eso lo amaba, porque era... Y además, no solo por todo eso, sino porque José ya desde chico
se ve que estaba iluminado, sin duda. La elección había sido de Dios, sin duda, porque a José todo le salía bien y todo hacía bien. Entre eso, hacerle caso a su padre. Entonces le contaba, mirá, su padre lo mandaba, andá a ver qué están haciendo tus hermanos, si están haciendo bien el trabajo de pastar a las ovejas, que era de lo que vivían y tenían fortuna. Claro. Y entonces iba y les contaba, era el trabajo que tenía este hijo más chico. Bueno, entonces lo odiaban por eso, lo odiaban y le tenían envidia profundamente porque sabían que su papá lo elegía antes que al resto. También le tenían envidia porque era hijo de Raquel, el resto eran hijos de la mujer que no había amado y se la engancharon, a Lea, y de las sirvientas. Y también por lo que escuché en el mismo programa, por su cualidad. ¿Cuál era su cualidad? Era el soñador. Exactamente. Y ahí viene, y vamos a ver. ¿Qué hace vos? Yo sé pastorear, yo sé cazar. Yo soy bueno con las herramientas. ¿Y vos? No, yo soy soñador. Pero ni siquiera eso. Le decían soñador de forma despectiva, porque en realidad no era un soñador. Él interpretaba sueños, claro. Y era tan genial que no decía, yo interpreto los sueños. Claro. Soy Messi. Él decía, Dios es el que interpreta. Y siempre eso hacía que el que pedía la interpretación del sueño, que tenga presente que la interpretación era Dios es el que interpreta. En todo caso lo usaba como un instrumento, porque José estuvo siempre convencido como buen soñador de que la interpretación que él hacía no era un don en todo caso, y ya hablamos del don, del domingo, de Dios, de todo eso, exactamente. Entonces no lo podían ver a José. Cuando lo ven a lo lejos, recuerden, el padre lo manda, y así dice el Génesis expresamente, que Jacob manda a su hijo Israel, ya es Israel, lo manda Israel a su hijo José para que vea cómo están sus hermanos. O sea, le interesa que José les cuente cómo están sus hermanos, porque como buen padre siempre quería saber que estén bien, y además cómo están sus ovejas, en el mismo nivel. José va y le dice que los vaya a buscar a Siquén. Siquén figura en el Génesis, recordemos los miles de años que tiene esto, y sin embargo Siquén es un lugar geográfico actual. Que todavía está ahí. Que todavía está, siempre hablamos de lo mismo, la zona del Canaán, lo que hoy es Israel. Y también cuando los va a buscar a Siquén, llega y no los encuentra, entonces encuentra a un hombre errante. Acá ya aparece, y lo vamos a ver cuando vayamos viendo y nos hagamos un experto en la Torá. Vamos a ver, acá figura por primera vez un hombre errante. José se encuentra con un hombre que andaba errante por ahí, por Siquén, y le pregunta si había visto a sus hermanos. Era una prole entera, imagínate, 11 hermanos tenía. Le pregunta si los vio y le dice que sí, pero que se fueron a Dotán. Dotán también es un lugar geográfico que figura en el Génesis miles de años, y el día de hoy Dotán hoy forma parte de lo que es Jordania, del otro lado del Jordán. Mira vos. Del otro lado del Jordán. Argentina va a jugar con Jordania, volviendo a por eso, siempre yo lo tengo en la cabeza de fútbol. Además, todo lo que le estoy contando es para que en algún momento lleguemos al Mesías. O yo como judío, por lo menos, a la promesa del Mesías. Ustedes como cristianos, llega el Mesías. Así que todo ronda al fútbol. Esa es nuestra visión. Y el fútbol es un deporte con una nobleza enorme, comenzando porque se juega en equipo. Claro. Ya cualquier actividad que se hace en equipo es valiosa per se, porque hay que poder convivir, hay que poder proteger al otro, es un equipo. O sea que el fútbol, como título, si se quiere, es básicamente un deporte grupal, o sea, algo maravilloso en la naturaleza humana. Sigamos. Entonces los va a buscar a sus hermanos, y cuando lo ven de lejos, están sus hermanos ahí, no están muy contentos con la tarea que tienen, están pensando en su hermano, el soñador, que se queda con el papá porque es el preferido, porque el papá lo quiere cerca, no lo manda a pastar ovejas, y están carcomiendo ahí su envidia y su odio, y lo ven llegar. Imagínense a José, que además era muy apuesto, y ya van a ver que eso lo pagó caro. No, encima era facha. Por eso, y en eso podemos compartir. El hecho de ser facha también te pone en una situación, y cuando digo facha no hablo de fachismo, no hablo de fachero. Lo que lo beneficia es que lo ven con el uso de colores, con el suéter de colores. Imagínate con una túnica, pero una túnica, había que tener una túnica en aquella época. Era una banda, el que no tenía nada andaba en cuero y pasaba frío. Sí,
Bueno, la cuestión es que cuando lo ven ya comienzan a decir, a este lo vamos a matar. Comienzan a organizarse a ver cómo lo van a asesinar. Lo vamos a Claro, liquidar. pensá que la mayoría de estos hermanos son hijos de la esclava, de la sirvienta, Claro, no digamos tiene- esclava. tiene otro rango social, claro. Sí, de la sirvienta, así se le llamaban. Entonces, no lo querían mucho a este hermano. Cuando estaba viniendo, ya estaban organizándose. Y acá es importante, y con el tiempo quiero ser cuidadoso, esto creo que lo voy a dejar abierto. Bien. Cuando se está aproximando, es interesante la discusión entre los hermanos, porque los hermanos no son todos iguales o es un grupo homogéneo. Están los hijos de Lea, y están los hijos de Bila, y están los hijos de Silpa. Son distintos, no coinciden. A veces los hermanos de madre y padre no coinciden, imagínate esto. Entonces ahí salta Rubén. Cuando están hablando los hermanos, vamos a asesinarlo, es el momento para asesinarlo. A este tipo que lo odiaban profundamente, eso lo menciona varias veces el Génesis. Lo odiaban, lo envidiaban. A su hermano. Odio, envidia, está Pero vinculado. ¿cómo sigue ocurriendo? O sea, por eso también está bueno cómo esas cosas del humano no ha cambiado. Pero eso es lo que hay que cambiar en cada generación y en nosotros mismos. Y el desafío también, por eso son importantes todas estas escrituras, porque nos hablan de cosas verdaderamente humanas, de historias de personas de carne y hueso, que por más que no crea que que hablaban con Dios, los hechos están documentados, esos son personajes históricos. Mirá, lo salteemos, vayamos a un personaje histórico de nuestro país, el Martín Fierro. Claro. Digo Claro, histórico. claro, El profesor exacto. de literatura me retaría. Es un personaje de la literatura, perfecto. Se recrea en muchos personajes similares. ¿Y qué nos enseñaba Martín Fierro? Los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si Claro. entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Eso lo dice José Hernández en Martín Fierro. Así es. Pero eso forma parte de nuestra cultura también judío-cristiana occidental desde los orígenes. Cada vez que los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Los enemigos de afuera, aquellos que no los quieren. Entonces, qué mejor enseñanza. Los argentinos que tenemos todo, además de tener la mejor Bien. carne, las minas más lindas y podríamos, el colectivo, la virome y todos los inventos argentinos y los mejores jugadores, Dios, elige Messi. Además de todo eso, los argentinos, qué bien que nos vendría tener claro esto, ¿no? De tener diferencia entre nosotros, Claro. pero no olvidarnos que somos hermanos y que si algún día nos logramos Eso. unir, vamos a lograr hacer de este gran país algo. Bien, exactamente. Y bueno, y de ahí viene, entonces cuando Rubén salta, el Rubén es el primogénito, hijo de Lea, el primer Sí. hijo de Jacob, dice, no lo asesinemos. Y lo miran todos, dice, lo tiremos al pozo. Lo tiremos al pozo y bueno, que ya ve, si Que es tan vea él. peleador y la suerte ya verá. En realidad Rubén lo hacía porque no quería que lo maten, porque sabía que iba como primogénito, el más grande, iba a tener que darle explicación a su papá. ¿Qué hiciste con tu hermano? A él le iban a Mirá, preguntar, claro. Eso le preocupaba. Y ahí salta Judas. Judas, que es uno de los hermanos de José, que no es el Judas del Nuevo Testamento, ¿no? Ese Judas que es un Iscariote. apóstol de Pues Iscariote nada que ver. nada que ver. Este es el primer Judas que aparece en el Génesis. Y este, que es hermano de José, es mucho, dicen, ni tirarlo al pozo, ni nada, lo vendamos. Lo vendamos, o sea, saquemos un beneficio. Porque, ¿sabéis qué dice? ¿Cuál es el fundamento de Judas? No derramemos la sangre de nuestro hermano. Claro. Bien. No somos- Judas ya tiene la conciencia, lo vendamos, bueno, lo vendamos. Y justo venía una caravana de ismaelitas, que son los descendientes de Ismael, el primogénito de Abraham, el hermano de Isaac, el hermano de la esclava o de la sirvienta egipcia, El de hijo. Sara, que tuvo el hijo porque Sara no podía tener. Fíjense Así es. cómo todo se va concadenando. Y en ese momento entonces Judas pide, no hagamos sangre de él, lo vendamos. Rubén se va, no quería saber nada cuando estaban planeando matarlo y dice, no, lo tiremos al pozo, pero no había consenso. Se imaginó que iba a pasar lo peor, dijo, bueno, como Poncio Pilato, se lavó las manos, se fue.
se aleja Rubén del grupo. Pero te vas con gente que bueno, te haya matado. Llega José, claro. Lo primero que hace, siempre dice el Génesis que lo trataban siempre de forma violenta. Claro, hermanos más grandes, José más chiquito, preferido, envidia, celo, siempre lo trataban con violencia. Lo trataban, le gritaban, sus hermanos ejercían un abuso físico y de palabra. Así que en cuanto llegó José con su túnica de colores, le sacaron la túnica y al pozo lo tiraron. Y se fueron a comer, a ver qué van a hacer con José. Por lo pronto ya le sacaron la túnica, que eso les daba envidia y bronca. Bueno, entonces en ese momento Judas es el que propone, ven que aparecen unos ismaelitas, que venían con una caravana. Los ismaelitas eran muy buenos mercaderes, con lo cual siempre iban vagando por el desierto y iban viajando a Egipto para llevar todo lo que producían. Y entonces se lo venden a los ismaelitas, a José. Y los ismaelitas se lo llevan, lo compran como un esclavo, se lo llevan a Egipto. No. Cuando llega Rubén, ¿qué hace? Lo que escuché en el programa anterior, se rasga la vestidura. Rubén, porque entiende el duelo, lo mataron, hicieron sangre de su hermano José. Entonces Rubén, en señal de duelo, de que le dolió esa muerte, se rasga la vestidura. Es interesante tener en cuenta esto de rasgarse las vestiduras. Además, porque hoy tiene el significado de rasgarse las vestiduras, es como, ¿qué te rasgas las vestiduras? ¿Qué te hace el que no sabía que venía de ahí. Claro, ¿qué te hace el que te duele, que lo sentís? Si vos sos uno de los que estuvo involucrado en el crimen o la venta. Claro, bueno, y acá llegó vamos a llegar hasta acá, porque quiero dejar los últimos minutos para hacer una reflexión de actualidad y porque vamos a seguir avanzando y espero el próximo programa sin falta terminar el Génesis con los sueños de José. José va a terminar, no se imaginan lo que viene, ese muchacho de estar en el pozo y ser vendido a los mercaderes, a los ismaelitas. Que bueno de hecho que incluso tenían un cierto resquemor o resentimiento con la familia de él, con los herederos de como ismaelita, le quedaba un cierto requemor con la línea isaquista, digamos. Por supuesto, claro. Por supuesto, porque esos resentimientos, las envidias, los celos, esos se pasaban de generación en generación. Claro, los ismaelitas, cuando estos que son descendientes de su pariente Isaac, ellos son descendientes de Ismael, el medio hermano de Isaac, el hijo de la egipcia Agar. Por eso ellos tenían tanta facilidad en ir a Egipto, los ismaelitas. Vivían en el Canaán, en la zona entre Israel y Jordania, y se iban a Egipto porque su mamá era egipcia, de los ismaelitas, tenían ese origen. Cuando vos me hablabas de los orígenes y si es cuestiones religiosas, mira si no serán cuestiones religiosas, cómo vienen desde ahí. Los ismaelitas se lo llevan a José, lo compran como esclavo y en cuanto llegan a Egipto se lo venden a Potifar. Y ahí vamos a llegar. Potifar es un capitán del faraón y es un tipo con un poder importante. Y se lo venden a Potifar, y se lo venden por bueno. Le dicen, mira, lo compramos, este changuito es una luz. Tiene todos los dientes, es lindo. Desde que estamos con él tuvimos una suerte enorme, así que parece que tiene buenos augurios. Y Potifar lo compra feliz. Y Potifar lo va a tener en la casa, y de a poco le va a ir dando responsabilidades, y cada vez le va mejor. Entonces le da la administración de esto, la administración de lo otro, y llega un momento donde Potifar casi no hace nada porque José hace todo 10 veces mejor, y todo le sale bien, porque recuerden siempre que Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Dios el único, el nuestro, él ya lo había elegido, entonces siempre lo está protegiendo y siempre le traía que le salgan bien las cosas, con lo cual José en la casa de Potifar comienza a ser el que administra todo, porque Potifar se da cuenta que con José se enriquece, con José crece su riqueza, la administración de sus negocios, pero hay un problema, que la mujer de Potifar se enamora de José, pero además se enamora en el plano material del cuerpo de José, que era esbelto, lindo, lindo, y era de la carne. Sí, era la verdad que era
Pero acá vamos a dejar la historia de José el Soñador. Que yo empecé de esclavo, dijo. Bueno, y para vincularlo de alguna manera, que ahí tal vez está una de las claves de Morayá, que Bien. ya me contaron que gente que lo está escuchando, que tal vez le da el punto que lo hace único de alguna manera, le da una línea que no se conoce, y es la de vincular estos hechos bíblicos, si se quieren, ni más ni menos que el Génesis, con la actualidad. Con lo que está ocurriendo hoy. Y hoy lo que está ocurriendo, y es algo que ya lo habíamos mencionado la semana pasada y que vos lo habías mencionado hace 2 semanas exactamente, Ajá. bueno, un día menos de 2 semanas, Sí. hace 13 días atrás, vos hacías el comentario del acuerdo que ya salía de Trump, el acuerdo de paz, porque así le ponen, ¿no? Acuerdo de paz. Así es. No dicen que es un acuerdo para abordar los temas, que es de intenciones y que se va a ir avanzando programático. No, directamente Lo le venden. encanta poner el título de acuerdo de paz. Bueno, pasaron 2 semanas prácticamente y la noticia hoy es la siguiente. Ya se firmó digitalmente ese, llamale acuerdo de paz, como le quieren decir, que en realidad no. Ya me advertiste que no. Por supuesto, es algo programático, viste, poner unas pautas, es un No, alto el hombre. fuego que va a ir avanzando, pero que ya desde el principio está, como se dice, mal parido. ¿Y saben por qué? Primer tema fundamental. Estados Unidos, y ustedes, tengo muy presente cómo contaban que culturalmente ustedes estaban muy cerca de Estados Unidos por la música, Muy la cultura occidentales. rockera, Sí, y muy sin occidentales. embargo se creían que estaban, que no lo podían ver. Bueno, esas contradicciones. Estados Unidos, más allá que nos guste o no, es una república. Claro. O sea, es la característica que tiene la república es que la cosa es del público. Claro. Res viene de cosa pública. La cosa es del público, de los ciudadanos norteamericanos, que delegan la función de gobierno en sus autoridades. No gobiernan directamente, es como nuestro país, que tiene el mismo modelo, a través de un presidente, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial, los 3 poderes, etcétera. Bueno, ¿qué es interesante? Estados Unidos, como república, tiene la obligación, cosa que no tiene Irán y todas las dictaduras, que no tiene la obligación de dar información. Claro. La dictadura decide a quién informa y quién informa. La república, la característica que tiene que tener es que el ciudadano tiene que acceder a la información pública para saber qué decisiones están tomando y por qué. Yo recuerdo hace muchos años que me encantaba escuchar en uno de tus programas, Piru, disculpa que sea tan chupamedia, pero recuerdo que abordaban el boletín oficial y hacían tú un análisis de las decisiones de gobierno a través de lo que se publicaba en el boletín oficial, y yo aprendí muchísimo. No sé si lo recordás, Pirucho, hace ya muchos años atrás. Y me encantaba cómo analizar la realidad a través del boletín oficial, lo que oficialmente estás informando. Y ustedes descubrían unas cosas increíbles. Entonces, volviendo, este acuerdo que no tiene nada de tratado de paz, es un acuerdo entre una potencia hegemónica como es Estados Unidos, o una potencia preponderante en el mundo, y un país como Irán, una dictadura gobernada por ayatolás desde el año 79. O sea, miren, una república donde el presidente tiene que dar explicación a su pueblo, a la Cámara de Diputados, a los senadores, al Poder Judicial, que también tiene capacidad para exigir y pedir información, no les informa todavía. Recién el viernes se va a dar a conocer los puntos de este acuerdo. O sea que sigue la historia, así como sigue Morayá, que es una historia que ya está escrita. El que se quiera adelantar ya sabe que llegamos a Potifar y puede leer el Génesis directamente. Más le puedo pasar el número desde el 38. El punto 38 del Génesis. 38 del Génesis. Sí. Ahí está. Bueno, vendí a sus hermanos, sí. Ahí está, vendido a sus hermanos. Si quieren, mejor desde el 37, que José es vendido a sus hermanos, ahí está. Pero, entonces, ¿qué pasa? Este acuerdo que supuestamente, que miren los beneficios, que no se sabe de qué se trata el acuerdo, pero ya el solo hecho de que Trump y que hayan los medios de comunicación, se está reuniendo el G7. Eso es muy importante tener en cuenta, porque se están entre esos Lula, ¿no? Que forma parte del G7, es curioso. Ahora vamos a ver cómo se maneja Lula. Para el pueblo
tiene una un discurso. cosa, Ahora, cuando se maneja con otros estados, se maneja como una burguesía o una monarquía. Bueno, pero fíjense esto que ya generó que baje el petróleo. O sea, ¿te acordás que vos estabas preocupado y todos estamos preocupados por el petróleo y cómo nos afecta una guerra a miles de kilómetros que no tenemos en principio nada que ver? Bueno, digo en principio porque después los ayatolás un día decidieron que nosotros teníamos que ver y mandaron a Hezbollah, que es el grupo que está en el Líbano, a que metan la bomba. En 1992 en la embajada de Israel, en Arroyo, recuerden cuando voló, que murió gente por todas partes, gente afuera, adentro, y el atentado de la AMIA. O sea, que nosotros estamos lejos y no tenemos nada que ver, pero cuando ellos decidan, como decidieron, te mandan dos atentados y te involucran. Bueno, con el petróleo, Irán, para extorsionar al mundo, controló el estrecho de Hormuz y con eso logró que lo que podría haber sido una ronda de atacar los centros atómicos y los misiles, de repente se convirtió en una guerra inmanejable para un político que es un empresario como Trump, que necesita ganar las elecciones, que necesita dentro de su fila tenerlos contentos. Entonces, él no es un estadista, él es un político que está preocupado en la próxima elección, no en las próximas generaciones. Claro. Con lo cual no esperen nada de Trump. De Trump no esperen nada. Ahora sí habría que esperar de que Estados Unidos, que es una república, que tiene obligación de informar a su pueblo, que sepamos en qué consiste el acuerdo. Porque cuando veamos el acuerdo vamos a entender por qué los iraníes no ganan guerras, pero ganan todos los acuerdos. Cada vez que hay una negociación, la ganan. Las guerras no, Irán no gana guerras hace, no sé, 100 años, una cosa así, una locura, o lo que era persa. Nunca ganan las guerras, pero a la hora de la negociación ganan todas. Claro. Y no se olviden, los persas inventaron el ajedrez. El juego del ajedrez, tener variables, si muevo el peón, si muevo... Ya tiene la astucia, digamos. O sea, ya es, imagínense que Trump, con todo lo empresario y con todo que se cree que es el... Y sí, es la verga de Triana, Trump. Chicos, un gusto. Gracias. Un placer, Morayá, de hoy, un placer como siempre. Y bueno, esto sigue el próximo martes. Sigue, ya ven, siguen la historia y sigue, además vamos a ver el acuerdo en qué consiste. Y vamos a hacer un análisis un poquito más largo que hoy, pero en 2 minutos más. Porque eso es genial. La historia nos lleva media hora, pero la actualidad la podemos resolver en 5 minutos. Por eso no hay que dejarse llevar por la actualidad, que es la foto, que es la impresión. Claro. Hay que ir a la historia, hay que comprender los hechos, hay que comprender la raíz. Si es que uno quiere, como vos cuando haces el análisis de los videojuegos, que a mí me encanta, la profundidad, toda la inteligencia que metés en ese análisis y las conclusiones que hoy hablaban de literatura. Vos el otro día, en tu análisis, me dejaste un concepto de la literatura, ese de que es muy bueno. Claro. Y si es muy bueno, porque nadie lo conoce. El único problema que tiene es que nadie lo conoce. El único problema que tiene es tan bueno. Infravalorado. Eso, Salvador, te pasaste, me enseñaste tanto, querido. Así que bueno, esa es la literatura. La literatura es algo que, porque no puedo dejar, esto es literatura para también, muchos. Claro, obviamente. Porque con todo respeto a los que son religiosos, todo respeto, lo ven esto con sentido y está bien. Porque tiene un sentido maravilloso, pero aquellos que lo abordamos desde un agnosticismo, está bien, soy judío, un cristiano lo puede leer como los orígenes de Cristo, que fue un rabino de Judea, que enseñó todo esto, claro. Enseñó la historia de José, enseñó Jesús, por eso logró tener un grupo de gente a su lado, porque como buen rabino enseñaba estas enseñanzas: no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, piensa en tu hermano, piensa en la aflicción de tu padre, primero ama a tu padre. Esas enseñanzas que son del judaísmo son justamente las que nos dejan esto. Si Rubén al proponer tirarlo al hermano y los otros asesinarlo, y Judá, que fue el mejor, venderlo, no honraron a su padre, ni tampoco a su madre, pero a su padre no lo honraron, porque atacaron lo que este pobre hombre de la antigüedad, este patriarca, quería a su hijo. A su hijo preferido. Así que bueno, chicos. Excelente, Morayá, con el doctor Pablo Charkov. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana, gente.